Cristo es nuestro capitán. Hay un himno que habla de que Cristo es nuestro capitán. Tenemos que esforzarnos por decir, Señor, yo quiero serte fiel. Dios está de nuestra parte, pero hay una parte que yo tengo que hacer. La parte de decir, bueno, Señor, aquí estoy, ayúdame a yo poder vencer. El pueblo de Israel, como hemos dicho, Josué, sabía que Dios tenía el poder, pero él tenía que esforzarse y animar para que el pueblo también se esforzara. Porque aunque Dios estaba de parte de ellos, el ejército de Israel tenía que salir a enfrentarse a los ejércitos de los cananeos, que eran gente, ya les digo, muy diestros para la guerra. Acuérdense que el pueblo de Israel hasta este momento no había pasado por guerras. Si usted se da cuenta en toda la historia del Pentateuco, ¿qué era lo que pasó? Ellos habían sido esclavizados en Egipto, pero las luchas como pueblo comenzaron precisamente después que ellos entraron a la tierra. Ahí comenzaron las grandes luchas, ahí vinieron los reyes, ahí Saúl, David, Salomón y todos esos reyes que tuvieron que enfrentarse a grandes ejércitos. Pero hasta este momento el pueblo de Israel no era un pueblo guerrero. No había estado en el desierto, pero Dios le había dado el maná por 40 años. Le había cuidado con la nube para cuidarlos quizá del sol y para que sintieran la protección. Les había guiado por la noche con la luz para que no se perdieran. Les había dado también comida de carne para las codornices para que comieran. Les había dado agua en el desierto. O sea, habían hecho todo aquello, pero no habían tenido guerras. Así que si usted estudia desde Génesis hasta el libro de Josué, no tuvieron guerras, quiero decir, contra naciones como en este caso. Hubo pequeñas guerras, escaramuzas, por ejemplo, cuando Abraham fue a rescatar a Lot, cuando lo tomaron allí, que lo sacaron de Sodoma y Gomorra, pero aquellos eran pequeñas peleas, vamos a decir, batallas, pero nunca enfrentaron grandes guerras hasta este momento. Por eso Dios le dice a Josué, oye, ahora tienes que prepararte, ahora comienza la lucha, porque tienes que conquistar la tierra que ya tienen, o que ahora tienen una pequeña porción, y que a través de todos estos años, desde el año 1948, ha tenido que seguir luchando contra sus enemigos. Por eso es que allí se le dice a Josué que tiene que esforzarse para la gran batalla. Y después viene allí en el libro de Josué las palabras de despedida. Fue un gran hombre de Dios, y entonces al final de su vida él trata de animar al pueblo. Dice allí en Josué 23, 1 y 2 y 6 al 8, dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: ya yo soy viejo y avanzado en años. O sea, les digo, oye, mira, ya yo me tengo que ir, pero les voy a dar un consejo, les voy a dar una exhortación, les voy a decir lo que Dios me ha dicho a mí para que le diga a ustedes. Y entonces allí les dice estas palabras, y en los versículos 6 al 8 le dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Acuérdense que Dios le dio allí la ley a Moisés en el monte Sinaí, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones, los cuales tristemente hicieron, que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Tristemente el pueblo de Israel no solamente hizo lo contrario, sino que se contaminó con aquellos dioses y adoró a aquellos dioses, e inclusive ofrecieron a sus hijos en sacrificio. Así que Josué, cuando ya era viejo, llamó al pueblo y dijo: oye, mira, les tengo unas palabras que decir, recuerden estas palabras, y trató de animar al pueblo. Hermanos, nosotros, cuando quizás estemos llegando ya sea uno como pastor, o uno como mamá, o como papá, o que uno ya llega avanzado en años, tiene que por lo menos decirle a los hijos, decirle a los nietos, decirle a la iglesia: oye, mira, si ustedes quieren que les vaya bien, manténganse firmes, manténganse fieles, que este libro de la ley de Dios que tenemos, gracias a Dios, nunca se aparte de ustedes, que se mantengan firmes, y ustedes van a ver cómo van a poder salir vencedores. Allí en Josué 24, los versículos 14 y 15, está ese pasaje maravilloso, porque el pueblo
estaba, a pesar de que había visto la mano de Dios con las grandes victorias, el pueblo todavía no había entregado su corazón completo. Y eso lo demostró en el periodo de los jueces que viene después del libro de Josué. Ahora pues, dice el versículo 14, ya en el último capítulo 24, el último capítulo del libro de Josué: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. O sea, háganlo seriamente. O sea, Dios es bueno, pero Dios no puede ser burlado, es lo que le quería decir. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. En el tiempo de Josué, ya cuando él ya se iba a establecer, él sabía que había parte del pueblo que tenían parte de estos dioses. Porque acuérdense que como no quitaron a todas las naciones, esas naciones influyeron negativamente en ellos. Y tenían mujeres que eran muy atractivas, y entonces los hombres las tomaban por mujeres. O sea, se ligaron unos a otros, y entonces esas costumbres fueron penetrando en Israel. Ahora, le dice en este versículo 15, muy conocido, que lo hemos leído muchas veces, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, porque ahí habían quedado algunos de ellos, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. O sea, le estaba diciendo a José: oye, mira, a mí me ha ido bien, y aunque yo ya estoy para morir, mi casa va a servir a Dios. Así que ustedes tienen que decidirse, no pueden estar en dos bandos. Eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a Mamón, o a Dios y la riqueza, o a Dios y al mundo. Y él le dijo: mira, si ustedes quieren, háganlo, pero yo en mi casa voy a servir a Dios. Y entonces ahí en los versículos 29 al 31 viene la muerte de Josué. Dios, en su gran misericordia, pues siempre es fiel a lo que sus hijos fieles le dan. Cuando hay alguien que sirve a Dios con fidelidad, con integridad, Dios lo premia. Y el premio mayor que tenemos es la vida eterna, pero también le da bendiciones en su vida, aún en medio de las aflicciones. Y dice allí los versículos 29 a 31, relatando la muerte de Josué. Acuérdense que fue el sucesor de Moisés, que hizo una gran obra, que la hizo muy bien, porque tuvo un gran maestro, que fue Moisés, pero por encima del gran maestro estaba el gran Dios que tenía Moisés, que también era el gran Dios, y el único verdadero Dios que también tenía Josué, y que lo tuvo Moisés. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Dios le dio una vida abundante. Y lo sepultaron en su heredad en Timná Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las cosas que Jehová había hecho por Israel. Ahora me viene a la mente que dice que cuando el justo muere, sus obras continúan con él. Porque fíjense que aquí, después que murió Josué, dice que Israel siguió todavía sirviendo a Dios todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las cosas que Jehová había hecho por él. O sea, que aquella gente que había estado con Josué, Dios los usó para que el pueblo siguiera sirviendo a Dios. Hermano, cuando nosotros dejamos un legado, nuestras obras continúan con nosotros. Ustedes saben que, y con esto vamos a terminar, ustedes saben que hay un juicio de recompensa para el creyente y hay un juicio de condenación para el que muere sin Cristo. Bueno, ¿saben algo? ¿Por qué algunos dicen, bueno, pastor o maestro, o pregunta que usted se puede hacer, ¿por qué razón se está demorando tanto el juicio? ¿O se está demorando tanto la recompensa? Por una sencilla razón, mi amado hermano, porque el justo está acumulando recompensa, porque sus obras continúan con él. ¿Cuántas personas justas han muerto que todavía su ejemplo ha influenciado para que otros conozcan a Cristo? Eso le va a servir de recompensa en el día de Dios. Por eso es que todavía el juicio no ha llegado. Va a llegar a su momento oportuno. Ahora, también pasa eso con los que mueren sin Cristo, que por su pecado, por su vida rebelde contra Dios, todavía el recuerdo de su vida está haciendo daño. Por ejemplo,
Todavía hay gente que sigue a Hitler. Los grupos neonazis siguen a Hitler, que era un malvado, un satánico que torturó y mató tanta gente. Bueno, sus obras continúan con él, está acumulando todavía ira para el día de la ira. O los que tienen pensamientos como los que tuvo Mussolini, o como los que tuvo Lenin, o como tuvo hombres que se rebelaron grandemente contra Dios. Hay un grupo de ateos en el mundo extraordinario que están inspirados en esa gente que ya murieron hace muchos años y que escribieron libros. O sea, esa gente todavía está haciendo daño. Entonces, ¿qué está pasando? Que Dios está esperando, demorando el juicio, porque esos malvados están acumulando ira sobre ira para el día del juicio, pero los justos están acumulando recompensa porque sus obras continúan con ellos. ¿Cuántas veces nos hemos inspirado en la vida del apóstol Pablo, en la vida de Moisés, en la vida de Daniel, en la vida de Abraham? No, hermano, eso es recompensa para él. Porque llegará un día en que va a venir el juicio de recompensa, tanto para los que vivieron en el Antiguo Testamento, que esperaban al Mesías y tenían la promesa del Mesías y vivían con esa esperanza del Mesías, como los cristianos que murieron. Bueno, esa gente está simplemente acumulando recompensa. ¿Qué satisfacción es saber eso? Entonces, ¿cuál debe ser mi oración? Eso fue lo que hizo Josué. Mira, los ancianos siguieron el ejemplo de Josué. Ahora, vamos a ver en el próximo estudio que cuando esa generación que conoció a Josué murió, entonces empezaba el terrible período de apostasía del pueblo, que duró hasta los días de hoy. Ha durado porque hasta los días de hoy ha habido rebeldía del pueblo de Israel, aunque Dios lo ha conservado, aunque Dios lo regresó a su tierra, precisamente por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero vamos a ver en el libro de los jueces, ahora en el próximo estudio, cómo precisamente después que murieron toda aquella gente que conoció a Josué, el pueblo empezó a hacerlo mal. Pero vamos a ver dos cosas en el libro de jueces: la misericordia y la paciencia de Dios, y la rebeldía y la dura cerviz y el corazón ennegrecido de aquel pueblo que se comportó rebelde. Pero que Dios en todo ese tiempo emitía su juicio, o sea, mandaba el juicio a través de los imperios, o de Asiria, o de Babilonia, o de los persas, o de los romanos, o de los griegos, o de otros que levantó, que eran precisamente reyes de aquella zona, que eran de los descendientes de los amorreos, de los cananeos, que ellos habían dejado por no haber cumplido fielmente lo que Dios les había dicho, y cómo les hicieron la guerra, y cómo ellos sufrieron las consecuencias, porque se olvidaron de lo que había hecho Moisés, de lo que había hecho Abraham, de lo que habían hecho los patriarcas, de lo que había hecho Josué y de los ancianos también, que se los había dicho: oye, sigan por el camino que Josué les dijo, que Moisés les dijo, que los patriarcas les dijeron, para que les vaya bien, pero desobedecieron. Hermano, esto nos tiene que enseñar algo. Tenemos que ser fieles. Dice Romanos 15:4, que lo hemos citado muchas veces, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escriben. Si nosotros nos proponemos ser fieles a Dios, Dios nos va a bendecir. Nosotros no podemos olvidar lo que estos hombres de Dios hicieron. Nosotros no podemos olvidar la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, pero tampoco podemos olvidar que Dios es un Dios de ira justa, es un Dios que se le llama un Dios que es fuego consumidor, y que el autor de Hebreo le dice: horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. O sea, es un Dios que no va a tolerar el pecado. Así que oremos a Dios para que estas historias que estamos aprendiendo, que son reales del pueblo de Israel, nos sirvan para que nosotros como creyentes hagamos lo correcto. Y allí viene el texto clave, que ya lo dijimos, no sé si lo verán muy bien: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Si queremos ser prosperados, no tanto en el sentido material, que Dios lo puede hacer, sino en el sentido espiritual, no podemos olvidarnos de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias, porque al estudiar tu palabra nos damos cuenta que la enseñanza de la fidelidad se cumple. Si somos fieles, vamos a poder ir de bendición en bendición y de victoria en victoria. Pero si somos desobedientes, vamos a tener que sufrir la aflicción, la derrota, y vamos a tener que sufrir las consecuencias. Ayúdanos a seguir el ejemplo de aquellos que fueron fieles a ti,
contra toda oposición, contra toda adversidad, pero que se mantuvieron con la vista puesta, como decía allí el libro de Hebreos de Moisés, como mirando al invisible, tenían su puesta mirando el galardón, tenían su puesta en el Dios Todopoderoso, su mirada. Ayúdanos, Señor, a tener los ojos puestos en Cristo y vivir la vida cristiana cada día como a ti te agrada. Guárdanos, cuídanos y permite que podamos ser ejemplo y dejar un ejemplo para aquellos que después de nosotros estén y que le hayamos dejado un ejemplo de vida cristiana, un ejemplo de fidelidad. Perdona nuestros pecados y gracias por todo. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Así damos por terminado este estudio y mañana le invitamos. Acuérdense que mañana tenemos a las 8 el desayuno y a las 10 el culto de acción de gracias.